Quiero comenzar con un pasaje que es bastante conocido, lo hemos escuchado bastante y está en Mateo 6:33. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y cuando leemos este versículo, pensamos como en prioridades, tener a Dios de primer lugar. Sin embargo, tener a Dios de primer lugar no es suficiente si el resto de cosas que hacemos, si el resto de áreas de nuestra vida no están guiadas por Jesús. Entonces, más que tenerlo en primer lugar, es tenerlo en el centro. O sea, buscar primeramente el reino de Dios es tener a Jesucristo en el centro y alrededor de Jesucristo están todas las áreas de nuestra vida. Familia, trabajo, área sentimental, área emocional, todas nuestras áreas están alrededor de eso. ¿Por qué? Porque es un principio de bendición. Dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, ¿de qué cosas estás hablando? Todo lo que necesitamos. Hablando de dinero, hablando de sustento, hablando de un techo, hablando de educación, de todo está provisto por Dios. Pero el problema es que nosotros muchas veces no buscamos primeramente el reino de Dios. Cuando dice primeramente, se hace referencia a que Dios sea el primero en tiempo, el primero en orden, el primero en importancia, el primero en lugar. Ahora preguntémonos, ¿realmente estamos buscando a Dios primeramente? Y cuando habla de buscar, hace referencia de una búsqueda que es persistente, no es por un momento, no es cuando yo me acuerdo que tengo que buscar, sino que es como constante. Entonces dice la palabra de Dios y es un versículo que lo tomamos como para darnos fortaleza, para decir, bueno, no me voy a preocupar por nada, voy a buscar primeramente el reino de Dios. Pero muchas veces no estamos cumpliendo bien ese pasaje. Porque buscar a Dios también implica adoración. Tener a Dios en primer lugar implica adoración. ¿Y qué pasa con el primer lugar? El primer lugar, lo importante del primer lugar es que si no está Dios, alguien o algo está ocupando ese lugar. O sea, ese lugar nunca va a quedar vacío. Tú no puedes decir, no, Dios no está en primer lugar, pero yo tengo ese primer lugar ahí quieto. No. Lo va a ocupar tu trabajo, lo va a ocupar tu familia, lo va a ocupar, no sé, una relación. Comenzamos a darle el centro a eso si no tenemos a Jesús. Entonces hoy quiero que podamos entender cómo volver a poner a Jesús en el centro, que eso es la verdadera adoración. ¿Cómo podemos adorar a Jesús? Y como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que aprender a amarlo. No solamente que Él nos bendiga, no solamente que Él nos provea, no solamente que Él sí esté con nosotros, nos acompañe, sino que tanto lo amamos nosotros a Él. Que digo que de ahí parte el verdadero cristianismo, de que nosotros aceptemos la paternidad de Dios y que lo amemos a Él y vivamos conforme a su voluntad. Quiero leer un capítulo en Juan 12, versículos del 1 al 7. Esta historia que voy a contar se cuenta en todos los evangelios. En Juan, en Mateo y en Marcos cuentan la misma historia y en Lucas algunos teólogos dicen que hace referencia a otra historia, pero es muy similar la escena. Entonces Juan 12 dice, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó el frasco con casi medio litro de un costoso perfume, preparado con esencias de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mira, la verdadera adoración, lo que hizo María, eso no tiene explicación, hay que entregarse. O sea, por más que yo les quiera explicar el concepto de adoración, lo que tenemos que hacer es vivir la adoración. O sea, cómo llegamos a un punto de lo que hace María. Dice que, ¿cuánto costaba el perfume? Dice que alrededor de lo que correspondía a un salario de un año, hagámosla al 2026. 1.750.000, está el salario mínimo, ¿verdad? Dice un año, estamos hablando casi de 21 millones de pesos. Un perfume de 21 millones de pesos.
Estamos hablando que el perfume se estaba derramando en ese momento. Pensemos un poquitico razonando, que creo que fue lo que le pasó a los discípulos y a Judas. Dice, ¿cómo vamos a malgastar 21 millones de pesos derramando un perfume en este lugar? Decía, vendámoslo a los pobres, démosle y ayudemos. ¿Está mal hacerlo? No está mal. Es una buena acción. Y en Mateo 26, que se cuenta la misma historia, o sea, Jesús comienza la misma escena, pero en Mateo 25 Jesús le dice, háganlo con los pequeñitos, con los que no tienen de comer, denles de comer, con los que no tienen cómo vestir, denles cómo vestir. Y entonces los discípulos argumentan, oye, pero ¿por qué no ayudamos a los que lo necesitan? Entonces para ellos derramar el perfume parecía un desperdicio. Y muchas veces el creer hacer lo correcto nos está privando de hacer lo que se necesita. El creer que esto es correcto porque no está mal ayudar a los pobres. Creo y confío que como iglesia nosotros tenemos que ayudar al necesitado, todas las veces que podamos hacerlo. Pero no podemos reemplazar la ayuda a la gente con nuestra adoración a Jesús. Ellos estaban frente a Jesús, pero ellos estaban pensando más en el dinero. A María le costó, o sea, era un perfume que le costó fue a María, a los demás no les había costado, era de ella. Era algo que ella había ahorrado, que ella había invertido, que lo tenía guardado y decía, y lo mostró como un momento de honra, pero le incomodó fue a los demás. Y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces cuando vemos que alguien de pronto hace una ofrenda de adoración para Dios que no es común hacerla, comenzamos como a decir, pero ¿por qué hizo eso? Eso es desperdicio, lo hubiéramos hecho diferente. Entonces yo quiero que hoy entendamos por qué esa adoración marcó el corazón de Jesús, por qué esa manera de honrarlo, porque era una honra. O sea, María yo digo que tenía que tener un corazón tan lleno de amor por Dios que meterse en la casa, arrodillarse, comenzar en Marcos dice que quebró el frasco y derramar todo el perfume y comenzar a secarlo con sus cabellos. O sea, no era una adoración normal, no era un amor normal, era un amor que era como, ella sabía quién era Jesús. Y esa es la misma María que decía que se sentaba a los pies de Jesús. En momentos antes, cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, ella se sentaba a escuchar a Jesús. Ella sabía quién era. Y aquí quiero partir un primer punto, es que ellos estaban sentados todos con Jesús, ellos tenían comunión con Jesús, pero la comunión no es suficiente. Sin compromiso, la comunión solo es conveniencia, es interés. Y muchas veces nosotros buscamos a Dios por conveniencia. Porque necesitamos que haga un milagro, porque necesitamos que haga algo, entonces ahí acudimos a Dios, pero no queremos comprometernos. Y una de las características que tiene la adoración es el compromiso, es la entrega. Ese es el ejemplo que nos deja María. En Marcos dice que quedó escrito en la Biblia para que muchos habláramos de ella. O sea, Dios honra a los que le honran. Dios honró la adoración de María. Entonces tenemos que entender si nuestra comunión con Dios solo se trata de que voy el domingo a la iglesia y esa es mi comunión con Dios, ya cumplí. Entonces cuando necesitamos más, ahí sí pedimos oración, no, yo necesito que Dios haga el milagro, necesito que Dios me ayude en esto. Y usamos a un Dios que nos solucione nuestras actividades, que nos solucione nuestras necesidades, pero no queremos un Dios que nos exija o que nos pida entregarle algo. Entonces cumplimos con venir a la iglesia, la otra semana vamos a salir a predicar en las calles. Entonces, no, pero eso no me corresponde a mí, yo solamente voy a recibir el domingo, hasta ahí. Entonces le ponemos condiciones a nuestra adoración a Dios. Una verdadera adoración no condiciona, es incondicional, se entrega totalmente. Y tenemos que aprender a adorar de esa manera. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esta la estoy leyendo en Reina Valera y me gusta porque dice, hacedlo de corazón. En el contexto judío, en el contexto de Israel, cuando hablaba de corazón no era solamente una parte de la persona. Corazón se refiere al hombre interior, se refiere a la mente, se refiere a la voluntad, al entendimiento, al conocimiento, a la determinación y al esfuerzo de voluntad, a la capacidad de responder por algo. Entonces está diciendo que todo lo que tú hagas, y estoy hablando de algo que es fuera de la iglesia, todo no es solamente la iglesia. ¿Cuántos trabajan?
Todo lo que tú hagas en tus trabajos, hacedlo de corazón como para el Señor. Vamos a preguntarnos, ¿será que yo estoy trabajando de corazón como para el Señor? ¿O estoy ahí por obligación? En tu familia, ¿estás haciendo todo por tu familia de corazón? ¿Estás dando todo en tu casa de verdad? Porque dice de corazón como para el Señor. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Que pues aprendamos a poner a Jesús en el centro para que las distintas áreas tengan la influencia de Jesús. Para que las distintas áreas sean bendecidas por Jesús. Cuando Jesús está en el centro, tú no buscas bendiciones. Las bendiciones son consecuencia. O sea, ya yo no tengo que ir detrás de un milagro porque es consecuencia de que yo estoy con Jesús. Es consecuencia de que Él está en el centro de mi vida. Y tenemos que aprender a hacer las cosas de corazón. Y saquémonos que solo lo de Dios es lo de la iglesia, porque eso es falso. ¿Cuántos le han entregado la vida a Dios? Ya tomamos esa decisión. Es decir, que todo lo que hagas en tu vida tiene que convertirse en adoración, porque tú decidiste entregar tu vida a Dios. Entonces, tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Este año se llama Bajo la dirección del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede guiar para hacer la voluntad de Dios. Solo el Espíritu Santo nos enseña cómo mantener a Jesús en el centro de nuestra vida. Jesús corrige a Judas, le dice a los pobres siempre los van a atender, pero a mí no, yo me voy. Él ya estaba pronto a su muerte, Jesús. Y eso también, esa corrección y esa molestia de los discípulos, de los que estaban ahí, muchas veces se parece a nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros escuchamos corrección y consejo y dijimos, de verdad, yo lo estoy haciendo mal? Yo cuando preparaba este mensaje pensaba, ¿qué tanto de lo que yo hago sí es adoración para Dios? ¿Qué tanto Jesús sí está en el centro de mi vida? ¿O lo acomodé supuestamente al primer momento de mi día y ya? Entonces, es como analizarnos, ¿realmente Jesús está en el centro? ¿Realmente todo lo que yo hago? Es decir, que si alguien llega y me corrige porque no estoy haciendo las cosas bien, ¿la voy a aceptar? Si cojo la palabra de Dios y comienzo a leerla y me está diciendo, Gonzalo, tienes que corregir esto, ¿lo acepto o simplemente me justifico? ¿Sabes por qué tenemos muchas excusas? Porque no estamos comprometidos verdaderamente. Tenemos comunión, pero no hay compromiso. Y eso es lo que nos pasa a muchos. Y por eso muchos empiezan la carrera y después en un momento dicen, ya no va. Pero no solamente es necesaria la comunión, no solamente es necesario el compromiso, porque sin convicción el compromiso se convierte en una carga. Y los que llevan años en la iglesia saben lo que estoy hablando. Cuando tú pasas mucho tiempo en la iglesia y estás sirviendo en tal ministerio, comienza a haber un punto donde si tú no te enfocas correctamente en Jesús, tú dices, pero otra vez hacer lo mismo, otra vez levantarme, otra vez ir a la iglesia, otra vez ir a servir, otra vez hacer lo otro. Y comenzamos a cuestionarnos por qué lo estamos haciendo. Por eso tenemos que tener la convicción clara. ¿Por qué o por quién lo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por quién estás sirviendo? Cuando vas a trabajar, obviamente la motivación yo creo que al final es que tengamos una estabilidad, seguridad, como una retribución económica también. Pero ¿es solamente esa mi motivación de ir a un trabajo? ¿Es solamente eso de lo que yo hago? ¿Solamente es por recibir algo a cambio? ¿O hay en mi corazón algo que diga yo estoy en ese lugar con un propósito para mostrar a Jesús? Yo estoy en tal lugar, yo estoy en tal familia, yo estoy en tal barrio, estoy en tal país simplemente para mostrar a Jesús. Tenemos que tener una convicción clara. ¿Cuál es la convicción que motiva tu corazón? ¿Qué es lo que te está motivando hoy en día a mantenerte en algo? Mira, la iglesia no se edifica con emociones, porque al final uno puede llegar y alguien nos habla y nos emociona en un momento, pero la emoción pasa. Dice que una emoción no dura mucho tiempo en nuestra vida. Yo puede que nos emocionemos en un rato y sí, voy a darle toda, pero ya la semana como que ya va bajando la emoción y se va uno como desatendiendo todas esas obligaciones o esos compromisos que se hizo. Entonces no se trata de emoción, se trata de convicciones claras. La iglesia no se edifica por los dones de alguno, se edifica por el sacrificio de muchos. Cuando tú tienes una convicción clara, tú eres capaz de sacrificar cosas por Dios. Cuando tú amas a alguien, eres capaz de sacrificar cosas por amor a esa persona.
Yo creo que todos podemos dar testimonio has hecho sacrificios en tu familia, has hecho sacrificios por tu esposa, has hecho sacrificios por tu esposo, has hecho sacrificios por tus hijos, porque hay amor. ¿Qué pasa con Dios? Dios no se merece nuestro sacrificio. Dios no se merece que a veces de pronto nos incomodemos un poquitico. A veces nuestra adoración llega hasta donde nos incomoda. Ya me siento incómodo, listo, hasta ahí, ya no voy más. Y ese pensamiento hay que aprender a cambiarlo. María lo entregó todo. María lo dio todo en ese momento. O sea, fue un sacrificio, fue una entrega total. Más que ella quebrar un frasco y derramar un perfume, ella estaba entregando su vida en adoración a Dios. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos falta, que queremos darle una partecita del corazón, una partecita de mi día, una partecita de lo que me ha dado a mí, pero no somos capaces de entregarnos completamente. Sin constancia, la convicción tiene fecha de caducidad. Es decir, no solo la comunión, no solo el compromiso, no solo la convicción. Si tú no cultivas la convicción que tienes por Dios, en algún momento eso se acaba y en algún momento vienes a sentir la carga. Entonces tenemos que ser constantes. En 2 de Timoteo 1, del versículo 6 al 7 dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino un espíritu de poder, amor y autodisciplina. Le estaba diciendo Pablo a Timoteo: te recuerdo que avives el fuego del don espiritual. El avivar el fuego de amor por Dios depende de nosotros, no depende ni de Dios, no depende ni de los pastores, no depende ni de la iglesia, es responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Por eso muchos al final perdieron la mirada, o sea, quitaron la mirada de Jesús, perdieron el enfoque. Porque se concentraron en tantas actividades y yo en lo personal, yo le he dicho a Dios: Dios, ayúdame a no desenfocarme, porque cuando tú sirves a Dios, tú crees que todo lo que estás haciendo le está agradando a Dios y te acostumbras a tener una vida así. Decían en el servicio anterior, uno trabaja de lunes a viernes, cuando salen a trabajar ellos ya el fin de semana para ellos es descansar, se desentienden de todo. Para mí el fin de semana es aquí. Entonces yo llego el lunes igual de cansado como salí el viernes, o sea, es como en qué momento recuperé, en qué momento descansé. Entonces digo, si toda la vida he hecho eso, porque lo hice de colegio, universidad, ahora en trabajo, pero me mantengo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación al hacerlo? ¿Por qué me motivo el estar en este lugar? ¿Por qué me motivo trasnocharme un día escribiendo una prédica? ¿Por qué me motivo a hablar de Cristo? ¿Por qué me motivo de pronto a dejar de hacer cosas que sé que no le agradan a Dios para estar bien con Él porque lo amo? ¿Cuál es mi motivación? En eso tenemos que ir cultivando nuestra convicción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y si no me cuido en algún momento, yo voy a decir, me cargué. Ya, y voy a soltar todo. Y sé, porque conozco muchas personas que se llenaron de tantas actividades, porque Dios tampoco quiere eso. El activismo no es sinónimo de más adoración. Al final el activismo lo que hace es alejarte más de Dios. Tienes una percepción de Dios que es errónea, porque Dios no te está pidiendo que hagas más. Dios te está pidiendo que lo conozcas a Él y que lo disfrutes a Él. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No sirve más, tienes que durar tantas horas orando. No. Comienza a tener esa relación con Jesús y vas a ver cómo las demás cosas van fluyendo y cómo Dios las va organizando. Cuando María hace esta adoración, suceden varias cosas. Primero se transformó el ambiente. Dice que la casa se llenó del perfume. Es decir, en todo el lugar olía el perfume. Hubo una transformación, también confrontó realidades. Los discípulos, los que estaban sentados, se sintieron como confrontados de la acción que estaba haciendo María, pero también marcó las vidas. Esa adoración marcó la vida de Jesús, o sea, quedó como un sello y dijo: de esta mujer hay que hablar, de esta mujer hay que seguir predicando, de esta mujer hay que seguir hablando, y eso es lo que Dios está mandando a la iglesia. El domingo pasado el pastor David hablaba de cómo elegir gobernantes. Como colombianos y como cristianos tenemos que aprender a elegir nuestros gobernantes. Y yo pensaba, más que elegirlos también, nosotros tenemos que atraer la presencia de Dios a nuestro país. ¿Y cómo la traemos? Por medio de la adoración. Cuando hay adoración verdadera, dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que donde el Padre consiga adoradores, ahí se queda.
Entonces, si aquí hay verdaderos adoradores, en Colombia va a estar la presencia de Dios. Y constantemente tenemos que estar ofreciendo esta adoración. Y quiero que veamos una imagen. ¿De qué era el perfume? Nardo puro. Esta es la planta del nardo. Y estaba leyendo que la planta del nardo, cuando en la época de la Biblia, ahora se cultiva en otros países, solo se cultivaba en la India, en el Himalaya, y era más puro cuanto más alto estaba. Es decir, el frío y la altura hacía que el nardo fuera más puro. Pero lo importante de esto, y que me llamaba mucho la atención, es que la fragancia del nardo no estaba en la flor, estaba en la raíz. Es decir, que para hacer el perfume tenían que arrancarlo de raíz, toda la planta, y derramarse. Es decir, esa planta vivía para hacer la esencia. O sea, arrancaba, ya no hay manera de que esa planta se vuelva a cultivar. Se derramaba completamente, entregaba su vida para dar esa esencia. ¿Qué le estoy entregando a Dios? ¿Es tan profunda mi adoración a Dios? ¿O qué aroma está saliendo de mi interior? Porque cuando estaba leyendo decía que la flor no huele a nada. O sea, no es un campo que tú vas... No, tienes que arrancarla para que tengas el aroma. ¿Qué aroma estamos mostrando nosotros? Y es que el aroma que a Dios le agrada sale del interior. Porque por fuera puede verse bonito, pero... Hay un versículo en la Biblia que dice, sepulcros blanqueados. Por fuera está así, pero adentro está muerto. Y el olor a muerto es horrible. Y quiero que veamos la siguiente imagen. María lo llevaba en un frasco de alabastro. El frasco de alabastro es una piedra que es parecida al mármol, pero no es tan costosa. O sea, no es algo, sí es costoso, pero no tanto como lo que llevaba adentro. A veces nosotros le damos más importancia al frasco, a lo de afuera, y se nos olvida que lo importante es el perfume que llevamos dentro. En Marcos dice que María quebró el frasco. O sea, cuando quiebras el frasco ya no hay vuelta atrás. O sea, tú quiebras un perfume y ya no hay manera de que vamos a volver a envasarlo. Ya, ahí llegó. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a quebrar de nuestra vida? Mira, Dios Dios no lo deslumbra nuestra fachada y nuestras apariencias. Él conoce el corazón. Y a veces nosotros queremos conservar más la reputación, la fachada, como me veo. Y Dios lo que quiere decir, quiero lo que está adentro, porque eso es lo que vale. Hay perfumes que no han salido, que no han impregnado casa simplemente porque están preocupados en cómo se ven. Porque están preocupados en mantener esa apariencia. El frasco al final no valía nada al lado de lo que estaba, de la fragancia del perfume. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a quebrar en nuestra vida? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar en nuestra vida? Para que el perfume que Dios ha puesto en nosotros comience a impregnar a otros. Jesús no quiere que finjamos que Él es la prioridad, que Él es lo primero. Él quiere que lo hagamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Él quiere una entrega total, una entrega quebrantada. Mira, la adoración no es como un poquito de perfume, no. Es entregarlo todo, derramarlo todo. O sea, que te quedes sin nada. Y que permitas que eso que se está derramando, y eso es lo bonito de Jesús, que cuando tú le adoras a Jesús, que cuando tú le das algo a Jesús, Él usa eso que tú le entregaste a tu favor. ¿Ustedes creen que el perfume cambiaba a Jesús? No. Cambió la vida de María. Le dio honra a María. O sea, dijo, de esta mujer hay que hablar. Hizo que Jesús la defendiera. Ella no se defendió. En ningún momento, en ninguno de los evangelios dice que María comenzó a pelear con Judas, que no. Mismo Jesús dijo, déjala en paz. Cuando nosotros damos una verdadera adoración, el mismo Dios te va a defender a ti. A pesar que alrededor tuyo no estén de acuerdo de lo que están haciendo. Pero si tú tienes la convicción correcta y el enfoque correcto en Jesús, Jesús está recibiendo esa adoración de nosotros.